Gracias por estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Me voy a ahorrar el micrófono si está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Muy buenas noches. Buenas noches. Rico que los que están por allá arriba, si se quieren acercar, más rico sentirlos cerca. Me gusta interactuar con las personas, así que me voy a permitir subir por los laditos. Si está bien para ustedes, me responden, y si no, el silencio también habla. ¿Vale? Bueno. Titulé este espacio Sentir, Soltar y Sonreír. Y es como un mantra que yo me inventé a través de mi experiencia de vida. Yo les voy a compartir hoy un pedazo de mi vida, que es un pedazo bastante grande, porque es el pedazo más importante de mi vida. Fue el momento de mi transformación, el momento en el que encontré finalmente quién era, y desde ahí pude saber qué era la felicidad. Yo les traigo fotos y todo, así que van a conocer mi vida íntima. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Contenta y con hambre. Contenta y con hambre. ¿Y por aquí tú cómo te sientes? Estoy muy agradecida por la invitación que me hizo mi hija, porque esta charla me interesa bastante. ¿Cómo bien? ¿Cómo va? Otras emociones, sentimientos que aparezcan por ahí, pensamientos. Yo me siento feliz, me siento súper alegre, el corazón me hace así, tac, 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 tac. Eso es como nervios, siento un poquito de ansiedad, siento orgullo porque en algún momento me imaginé estar haciendo esto, así que lo logré. Siento compasión, siento un revuelto gigantesco aquí. Aquí es donde yo siento. ¿Dónde sienten ustedes? Acá. Así me sentía yo en el 2009. Una viejita. ¿Sí o no? Lo rejuvenecí, tengo el secreto. Se les va a contar. ¿Sí o no? ¿Qué cosa no sirve? ¿Qué les produce esa imagen? De verdad, de verdad. De verdad, sin problema porque ya lo superé. ¿Qué les produce? Cansancio. Tristeza, Angustia. cansancio, angustia. Ay, Dios mío, me dice otra vez. Voy a mostrarles otra. Vean esa jera. Uy, no, terrible. ¿Esta es la que ya vieron o es la que esta es peor. ¿Hay qué? Eso fue, no sé, como unos días antes de que me diagnosticaran un precáncer. Yo ahí no sabía, no tenía ni idea, pero me sentía muy mal. Realmente me sentía angustiada, me sentía muy triste, sentía muchísimo dolor, yo lloraba, yo no sabía por qué lloraba tanto, pero pasaba los domingos llorando y llorando, y me salió un brote aquí terrible y estaba flaca, feroz, sin ilusiones, literalmente. Y en el 2009 pues fue el segundo cáncer que me diagnosticaron, porque en el 2008 ya había tenido un episodio así. Y ese fue un momento pues muy difícil, un momento en el que por primera vez en la vida no pude hacer lo que se me dio la gana. Yo era la reina, yo mandaba, todo se hacía, yo creía que tenía el mundo en mis manos. Era mi voluntad y punto, ¿y qué? Y la vida me cogió y me metió un cachetadón. Miren. ¿Cuántos años más? Como, sí, una viejita, como no sé cuántos años más. Pero eso es lo que pasa con nuestro cuerpo físico, que refleja lo que está pasando adentro. Imagínense lo que había dentro de mí.
sentir la primera parte de la charla. Sentí dolor, sentí un miedo. Eso fue en Semana Santa, me acuerdo que me iba a ir para Londres de vacaciones y yo tenía todo armadísimo. Y ole, te tienes que hacer la biopsia mañana, o si no, de pronto, tal vez tengas un cáncer y no puedes tener hijos, te tenemos que sacar todo. El primero fue en el cuello uterino y me quitaron un pedazo del cuello. Pero lo grave no es que te quiten un pedazo del cuello, lo grave es que te quiten tu intimidad, tu feminidad. Lo grave es que te quiten la ilusión de poder tener hijos, que te quiten tu vida sexual, que te quiten tu identidad. El segundo fue en la vulva. Entonces, ¿que me le iban a quitar también? ¿Alguien se imagina cómo se siente eso? Es horrible. Eso fue para mí devastador. Tenía un médico sentado enfrente que me decía, no, tú tienes 28 años y ya con un precáncer de cuello y ahora de vulva, no, eso tú lo que tienes es un par de ninjas ahí, tenaz. Tú toda la vida te la vas a pasar con eso. Tú no vas a poder tener hijos por parto natural, olvídate. Si tú llegas a tener un hijo vaginal, se te muere antes de los 15 años porque eso es una enfermedad respiratoria. Olvídate. ¿Y quién sabe cuánto tiempo tienes que tener tratamiento? Así. Y yo, ¿qué me estás diciendo? El sueño de mi vida se vino al piso en un segundo. Ya yo no era nadie, ni mi voluntad ni nada importaba. Lloré mis ojos. No me dolía tanto el tratamiento que me hicieron con una quimioterapia tópica y todas esas cosas que suceden en el cuerpo físico, porque estuve con la piel así en carne viva, no me podía parar de la cama, no tenía quien me pasara un vaso de agua. Y gracias a Dios no tuve quien me lo pasara, porque entendí finalmente quién era en esos momentos de soledad, en esos momentos de silencio. Yo lo viví, fíjense que Ariana Marijito dice vivencia. Yo lo viví como el peor momento de mi vida. La sensación, millones en el cuerpo, dolor, angustia, ¿sí? Esas son como las emociones. Después dice sentimiento, porque entonces yo empezaba a pensar una cantidad de cosas. Entonces el sentimiento es unir una emoción con un pensamiento, sentimiento. Y pensamientos, pues todos. ¿A qué horas me vine yo a comportar de esta manera? ¿Qué fue lo que hice yo para merecer esto? ¿Es que soy una vagabunda? ¿Qué puedo tener esto aquí? ¿Me van a tachar de qué? ¿Van a decir que yo soy una...? Y finalmente yo ni sabía quién era. La verdad es eso. Yo no tenía ni idea, pero ni idea quién era yo. Yo creía que yo era el carro, la casa y la beca que tenía. Y una tarjetita súper chévere que decía directora de cuenta regional de la Susana. Eso era yo, lo que tenía y lo que hacía. Finalmente, hoy en día estoy feliz de haber pasado por esa experiencia. No tuve más remedio que escuchar esas emociones. Eso fue realmente en ese momento, yo seguía flaquita y con ojeras. Me fui para unos termales, me fui para Santa Marta. Para mí el mar transforma, para mí es fantástico. No en vano me llamo María del Mar, por algo así. Y decidí escuchar, porque la primera vez no escuché esas emociones, no escuché mi cuerpo. Por eso fue que cuando uno no es aplicado, uno pierde la materia y le toca habilitar. Entonces, pues, como no entendiste con el primero, toma el segundo que es más fuerte. Entonces, bueno, sí, decidí que iba a escuchar mi cuerpo y empecé un proceso como de sanación. Mis médicos tradicionales me habían dicho 1 año, 2 años y eso, que si te va bien, porque si no nos toca quemarte todo. No había posibilidad de que eso pasara para mí.
Afortunadamente había conocido a algunas personas que manejaban como todos estos temas, así como de psicología, como de terapia, así. Yo era muy lejana a eso, que el yoga, que la meditación, me burlaba de eso. Me callaron la boca, porque eso me salvó la vida. Hice un proceso muy lindo de reconocerme, porque es que nosotros nos conocemos, pero se nos olvida quiénes somos. Entonces me reconocí, volví a presentarme conmigo misma y humildemente empecé a aceptar, empecé a ver que sí tenía miedo, que sí tenía dolor. Y empecé a entender un poco mi historia de vida y en mucho silencio entendí que ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental, pues estaban en un desequilibrio que había provocado ese desequilibrio físico. Esa desarmonía interior pues estaba ahí, esa foto que vieron, que se evidenciaba. Y esas partes de mi cuerpo me contaron una historia. ¿Qué es lo opuesto a la felicidad? ¿El miedo para ti? Porque el miedo a verdad no avanza. El miedo no miedo. ¿Alguien más tiene una idea de lo opuesto? La preocupación. La preocupación, El dolor. el dolor, La rabia. ¿perdón? La rabia. La rabia. Uy, yo tenía una rabia. Sí. Para mí esas son emociones, ¿sí? Sí, la rabia, el miedo son emociones. La felicidad para mí tiene más que ver como con un estado. Entonces para mí el opuesto a la felicidad es el sufrimiento. Desespero. Desespero. Tiene más que ver como con un pensamiento revuelto, como con una emoción que son los sentimientos. Entonces para mí es como el sufrimiento. Y yo sí estaba sufriendo. Eso era lo que yo sentía. Yo sufría porque no sabía qué iba a pasar. Pero a lo largo del proceso como personal y terapéutico que tuve, de todo me faltó llamar al chamán de Uribe. Realmente no sabía qué más hacer. Pues decidí no escuchar lo que me dijeron. Lo que me dijeron me entró así. O sea, ese señor no tiene ni idea que yo estoy aquí parada por él. Porque me dijo que yo no iba a poder tener hijos, que yo y me apuñaló con 10.000 cosas. Yo lo permití, porque yo lo escuché y lo creí en algún momento. Pero cuando empecé a reconocerme, elegí algo diferente. Elegí lo que me narraba mi cuerpo. Y a eso le creí más. Que no te vas a curar, no vas a poder tener hijos, ¿sí? Y aquí ya viene la segunda parte, que es soltar. Y ahí me entregué, literalmente, me entregué. Me doy, me entrego y haz conmigo lo que quieras. ¿Qué fue lo que solté? Solté todo lo material, todo. Había luchado toda la vida que porque uno tiene que tener casa, que porque uno tiene que tener carro y que porque uno tiene que tener beca. Pues ni carro, ni casa, ni beca, ni nada. Lo vendí todo, literalmente todo. El apartamento, la camioneta de super hiper mega guau del último modelo. Entregué la tarjeta también de gerente porque renuncié a mi trabajo. Todo lo material. Eso lo solté. Uy, me costó, no, ¿para qué? O sea, cuando iba a vender la camioneta yo como, uy, no, pero eso era lo que yo quería y la parte, no, pero tan bacano, pero... Y peleé ahí un ratico, como 6 meses peleé con esas vueltas. Esas cosas materiales, eso de tener a veces nos da unas etiquetas y nos comemos el cuento de que somos esas etiquetas. Pero bueno, finalmente lo logré y lo solté. Pero también solté algo muy importante y es solté el ego. Que lo tenía más grande que este auditorio. Y pues con el ego se fue también mi voluntad. Y ahí es cuando entra esa palabra, me entregué, es decir, aquí hay algo más grande, mucho más grande y más poderoso. Yo no voy a permitir que esto pase desapercibido.
no como una operación o una cremita más, pues no. ¿Con qué me quedé? Yo vendí todo, sin trabajo, sin amigos, sin nadie, me guardé, no podía ni pararme, no podía caminar a veces, no podía caminar. ¿Con qué me quedé? ¿Con qué me quedé? Las manos vacías. Con las manos vacías, con el ser, conmigo mismo, tal cual. Pues me quedé sin deudas, por lo menos porque vendí todo. Me quedé conmigo, sí, efectivamente. Me quedé conmigo misma y con mi ser superior, porque esa esencia que hay en cada uno de nosotros, llámala como quieras llamarla. Algunos le llamamos conciencia, otros le llaman Dios, otros le llaman, no sé, hay tantos nombres, el universo, la vida, la energía, el cosmos, el más allá, lo que sea. Ahí estaba, conmigo. Eso era todo lo que yo tenía. Y no necesité más. No necesité más. Ese era mi mundo. Yo, ahí. Mi luz y mi sombra. Conviviendo. Evolucionando, aprendiendo. Ahí solté. Solté una identidad que tenía. Como me reinventé, digámoslo así. Solté esos miedos. ¿Y cuándo solté? Sonreí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué diferencia? ¿Qué te produce? Paz, serenidad. Inocencia, aceptación, inocencia, sí, como que quedé purita, que me limpié un poquito de tanto mugre. Ya debo ser un poquito untada otra vez, pero yo vuelvo y me limpio. Como desnuda, ¿no? ¿Ves? Sí, no, casa. No tenía un top, no estaba en topless. Pero sí, ¿no? Es lindo porque la foto lo muestra, es una metáfora muy linda. Entonces sí, ahí sonreí, ahí tenía toda la ilusión y justo en ese momento cuando tenía toda esa ilusión tuve que ir al médico. A los 3 meses al chequeo, me hicieron no sé cuántas biopsias, eso parecía una carnicería. Así que yo me monté temblando, me temblaban las patitas. Y lloraba, pero yo estaba conectada, o sea, mi cuerpo lloraba porque eran las memorias del miedo y de todo, ahí estaba presente, yo seguía sintiendo y sigo sintiendo, claro que las emociones las siento, pero conectada, ¿sí? Con esa paz interior, sabiendo que todo pasa por algo, con muchos aprendizajes ya. Entonces ahí el médico me dijo, habían pasado 3 meses, me dijo, no puede ser esto. ¿Qué hiciste? Me dijo, Maren, usted no sabe lo que, o sea, no tiene ni idea lo que yo hice. No, pero yo veo mucha mejoría. Y yo, no me vengas con que mucha mejoría, dame un número. O sea, no, mucha mejoría, o sea, ¿qué es mucha mejoría? Dime. Pues, no sé, yo ya no te voy a hacer biopsia, yo creo que para la crema por un tiempo. Le dije, no, dígame cuánto de mejoría. Necesito un número, mi cerebro todavía funciona, necesito un número. No, pues por el 90% de mejoría. No, ya, ahí decidí que yo me iba a dedicar a esto. Dije, si yo pude transformarme con todo eso que tenía, o sea, no transformarme solamente interiormente, sino que se vio reflejado en las células, o sea, se transformó la materia, ¿me explico? En 3 meses se transformó la materia. No, pues, o sea, esta vuelta funciona. Y yo voy a contarle al mundo que esto funciona, y desde ahí hago esto, contarle al mundo que este camino me funcionó, a ver quién se me pega. De pronto le sirve a alguien más, y para eso estoy aquí, para contarles que si no reconocemos nuestro cuerpo mental, emocional y espiritual, que los 3 impactan al cuerpo físico, pues difícilmente vamos a poder fluir desde ese lugar llamado felicidad. Así que les traje las claves de la felicidad. Un día me llamaron de una revista y estas son las claves de felicidad que yo les di.
La felicidad no se otorga, ni te la dan ni te la quitan, es tuya, es a domicilio, se lleva por un lado, porque está dentro. Ser feliz implica entender que somos responsables de nuestra vida y que nuestros pensamientos y emociones definen nuestra realidad. La felicidad está dentro, pero nos cansamos de buscarla en el lugar equivocado. Ahí sí, tal cual, como la vivienda, ¿no? Más o menos. Conocerse y reconocerse a todo nivel. Amarse, amar lo que somos con conciencia y aceptación, siendo uno mismo. Ser fiel a uno mismo, porque somos fieles a todo, al libreto que nos cantan, pero no a nosotros. La humildad y la gratitud ante todo, toda situación te va a traer algo, la vida es movimiento y siempre nos trae algo para que podamos evolucionar. Dar amor de manera incondicional, sin juicios ni condiciones, solo por el placer de hacerlo. Y ser feliz es ser valiente porque es ser uno mismo. Yo elegí bien porque tuve a mi hijo en parto vaginal, natural y en mi casa. Cumplí mi sueño, creí en mí y ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Así que recuerden, sentir, soltar y sonreír. Y muchas gracias a todos.